gracias al Señor por la oportunidad que nos da de reunirnos, por tener este lugar. Gracias a Dios podemos estar aquí, por tener estas sillitas, podemos estar sentados, ¿ya? Dios es bueno y yo creo que siempre debemos de agradecerlo. Si tiene su Biblia, vamos a ir a Primera de Timoteo, vamos a continuar nuestro estudio en Primera de Timoteo. Y en el capítulo 5. Hoy día vamos a hablar un poco acerca de el motivo de la motivación que debe haber detrás del pastor, qué es lo que él debe, de qué manera debe servir. La semana pasada estuvimos hablando acerca de que el apóstol Pedro está más que todo aquí hablando acerca del corazón del pastor. Si usted quiere ver acerca de las responsabilidades, cualidades o las características que debe tener alguien que quiere ser parte del liderazgo o anciano de la iglesia o el llamado al pastor, debe leer en Timoteo, que nosotros miramos la semana pasada, ¿ya? Y si no, entonces puede buscar en los estudios que hemos hecho, ¿ya? Que están en la página del libro de Primera de Timoteo, ahí en el capítulo 3. Y aquí Pedro se está ocupando del corazón. Miramos los términos ahí, anciano, está refiriéndose a la persona, al hombre maduro, que no necesariamente hablando de edad, pero está hablando más bien de alguien que es maduro espiritualmente. Y hablamos acerca de cuál es la forma en que debe cumplir, o el ministerio que debe cumplir este anciano, y es obispo. ¿Se acuerdan que es el que supervisa, el que vigila ahí? ¿Ya? Y está hablando acerca de su ministerio. Y el pastorado, cuando hablamos del pastor, estamos hablando del método. Y el método tiene que ver con alimentar el rebaño, atender el rebaño, cuidar el rebaño. Y recuerden que las ovejas son del Señor. Y eso es algo muy importante que él nunca debe perder de vista, ningún pastor ni líder. La gente no es suya, no es mía, es del Señor. Entonces, el pastor, estuvimos mirando ahí, local, debe cumplir su función y es un anciano en términos de madurez y debe cumplir su ministerio en función de supervisar, de cuidar. ¿Ya? Hablamos acerca de que el ministerio de él es pastorear, eso es. Tiene que ser un hombre de oración. Miramos también eso. También miramos que tiene que amar. El Señor le dice a Pedro, ama. Pedro, ¿me amas? Bueno, ama a mis ovejas. O sea, no puede decir que ama a Jesús y no ama a la gente. No es contradictorio. Porque el que dice que ama al Señor y no ama a su hermano, entonces miente, se engaña a sí mismo. Entonces el ministerio tiene que ver con eso. El motivo del ministerio es amor. Ese es amor y vamos a ver eso también un poquito hoy día. Y también hablamos de la manera en que él debe trabajar, alimentando el rebaño, alimentando a las ovejas. Todo el consejo de Dios, ¿se acuerdan? Hechos 20. Todo el consejo de Dios, no parte, no, sino que todo ahí. Cuidando, advirtiendo, protegiendo el rebaño, protegiendo a la gente que Dios ha traído delante o hacia él para que él la guíe. Porque acuérdense, Dios es el que añade. El pastor no reproduce ovejas. Porque a veces piensa que el pastor es el que tiene que reproducir. No, las ovejas se reproducen a sí mismas. Y Dios es el que las trae. Y Dios es el que añade. No, Dios no afilia, no. Dios añade a aquellos que han de ser salvos. Es lo que hace el Señor. Él trae ahí. Para que el pastor les entregue todo el consejo de Dios. Y para que eso ocurra, necesita tener el corazón del pastor. Y uno lo puede ver a través de las Escrituras. Nunca está de más leer el Salmo 23. Vemos ahí el corazón del pastor. El pastor. Uno, lo que es sencillamente un pastor asistente del pastor principal, que es Cristo Jesús. A veces hablan de pastor general. ¿El pastor general de qué? No, un pastor asistente es lo que es.
con una responsabilidad, eso sí, mayor. Por eso dice Santiago, que miramos 3:1, si quiere, está bien, pero sepa que usted acarrea más responsabilidad y usted se le va a demandar más acerca de lo que se le ha dado a usted, de acuerdo al llamado que tiene. Miramos ahí acerca de estar advirtiendo, no solamente alimentar, sino que también es advertir. Hablamos acerca un poco de que él tiene que cuidar y tiene que ver que hay gente que viene desde afuera a destruir los lobos, pero también desde adentro. Su responsabilidad. Y muy importante, que tiene que apacentar la grey de Dios. Y para poder apacentar la grey de Dios, no puede estar detrás, ni puede estar lejos, tiene que estar delante, para que las ovejas lo sigan y él también pueda ver a las ovejas. Va golpeando y lo van siguiendo. Entonces es parte de esto. Y ahora vamos a mirar un poco acerca de cuál debe ser la motivación que debe tener este hombre que Dios ha llamado para cumplir esta función. Fíjese, vamos a leer ahí el versículo 2 de Pedro, de Primera de Pedro, capítulo 5. Ya nos quedan 6 libros para terminar de todo el Nuevo Testamento. ¿Ya? Ahora, suena poco 6 libros, pero pueden ser varios años todavía estudiando, si el Señor no viene antes, pero quiero hacerlo antes de que el Señor venga para terminar. Justo cuando digamos amén en Apocalipsis, nos vamos con el Señor. ¿Ya? Sería bonito, ¿verdad? Dice, apacentad la grey de Dios. Entonces, imagínese usted, ¿dónde estaría el rebaño si las ovejas dirigen al pastor? Esos sistemas congregacionales en donde levantan la mano, ya, fuera, pastor, fuera. Eso no es bíblico. Es el pastor el que tiene que dirigir. ¿Qué pasaría si el pastor permitiera que cada oveja se saliera con la suya? Entonces su responsabilidad es una responsabilidad grande que Dios tiene. Y Dios nos va a pedir cuenta a nosotros los pastores. Por eso yo no sé, hay algunos que quieren tener 5,000, 20,000, 30,000. Imagínense, qué responsabilidad. Qué responsabilidad. Entonces dice que deben apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente. Lo primero que vemos aquí es esto. Fíjense, que debe apacentar la grey de Dios que está entre ellos, cuidando de ella, y lo primero que dice es no por fuerza, sino voluntariamente. Entonces, lo primero que el pastor debe hacer es cumplir su trabajo, ¿ya?, en forma voluntaria. No debe ser por fuerza. Y la idea aquí por fuerza es que no lo deben forzar a hacer. Él no debe sentirse forzado a hacer un trabajo que en la realidad odia, no lo quiere hacer. Que cada domingo es una lucha. Que no quiere ir a la iglesia y la esposa le dice, tiene que ir porque usted es el pastor de la iglesia. Entonces, si es así, entonces evaluarse, preguntarse, ¿realmente Dios me llamó? ¿Realmente tengo el llamado? Entonces dice, no por fuerza aquí. Fíjate, Pedro dice, voluntariamente, servicio voluntario. ¿Cuándo ocurre el servicio voluntario? El servicio voluntario ocurre cuando el hombre se somete a la voluntad de Dios. Entonces ahí va a poder haber un servicio voluntario. Somete su vida a la voluntad de Dios, al amor de Cristo Jesús. Y voluntariamente decide servir, decide seguir. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo nos presiona, nos aprieta, nos insta a hacer. En el Romanos, capítulo 1, versículo 14, Pablo dice, hey, yo soy deudor, no lo hago, debo hacer. Porque él sentía esto, una respuesta a lo que Dios ha hecho. Eso es lo que es. Dios te dio un don, entonces en respuesta al amor de Dios, a lo que el Señor ha hecho, entonces tú sirves. Tú haces esto voluntariamente, por el amor de Dios. Entonces, ¿dónde se origina este
Verdadero servicio en el corazón. Un corazón dispuesto. Es ahí donde sale todo. O sea, eso no se origina en un seminario. No. Se origina en el corazón de la persona. Es ahí donde comienza todo. Es ahí donde usted se da cuenta y comienza a conocer el gran amor que Dios tiene para usted, ha tenido para usted. Y usted en respuesta a eso, enamorado del Señor, quiere servir. O sea, nadie debe ser obligado a hacerlo. Pero es algo que nace de un corazón agradecido. Entonces, por eso yo no entiendo a los cristianos cuando no sirven. Es que, ¿dónde está tu agradecimiento a Dios? Por todo lo que Él hizo. Ninguna iglesia debería estar buscando siempre servidores y servidores. La gente no debería dar, no hay más ministerios, ya están llenos. ¿Ya? Es como cuando Moisés le dice al pueblo, ya no traigan nada más porque es suficiente. ¿Se imagina? Bueno, nace de ese corazón enamorado. Nunca debe ser un deber, siempre es un privilegio. Nunca debe ser una obligación, sino un deseo. Ese es lo que tiene que salir del corazón agradecido, cuando conoce al Señor. Acuérdense, el Señor dice que Dios ama al dador alegre. Pero no solamente lo piense en asuntos de moneda, asuntos de dinero, piénselo usted en tiempo y en esfuerzo. Dios quiere que también ese tiempo y ese esfuerzo salga con un corazón alegre, gozoso. Que no llegue cuando le toque servir, me tocó. Y suspiran. ¿Ya? Dame fuerza, Señor. No, debe salir de ese corazón gozoso aquí. Otra cosa que uno debe siempre considerar es nunca servir en el ministerio por una necesidad. Por una necesidad. En estos casi ya 35 años que llevo en el ministerio, he visto mucha gente venir al ministerio por necesidad. No duran. No duran. Pronto se frustran. Pronto se fatigan. Y pronto quieren dejarlo. ¿Por qué? Porque, es que yo quiero ir. No. Lamentablemente, no dura. Entonces, si quieres venir, primero debes conocer tu llamado. Conoces tu llamado, respondes voluntariamente a ese llamado. Y comienzas a servir. Acuérdate, Dios nos invita. Dios nos llama aquí. Y nos da la libertad de decir sí o no. Sí o no. Pero cuando realmente tienes el llamado, ay de mí si no lo hago. Dice la Escritura. Es el llamado de Dios. Ahora, ¿por qué es importante conocer el llamado? Porque el ministerio trae pruebas. Si ya tienes pruebas en el ministerio más, hay conflicto, hay guerra, hay duda, hay desaliento, hay desánimo. Y es por eso que tú debes estar convencido, claro de que Dios te ha llamado. Y luego haces un compromiso con Dios. Comprometido con Dios, comprometido con su palabra y comprometido con la gente. Eso es parte del ministerio. Entonces, cuando el Señor te llama, tú no vas a estar contento nunca hasta que estés haciendo lo que el Señor te ha llamado a hacer. Siempre vas a estar frustrado porque no estás haciendo lo que el Señor te ha llamado a hacer. Y eso es lo que habla de voluntario, servir a Dios y servir a su pueblo voluntariamente. Con un corazón que ama a la gente, ama servir a la gente que Dios ha traído. Para ellos no son un estorbo. Un hombre dijo que ninguno de los soldados de Dios son mercenarios. No hay mercenarios aquí. Todos los que sirven, ¿ya? Todos los que sirven son voluntarios. ¿Ya? Nadie está aquí por otra razón. Si queremos hacer esto, necesitamos tener ese corazón que el Señor nos muestra aquí. Ahora hablemos un poco acerca de cuál es el propósito del ministerio, porque a veces la gente tiene una idea media extraña acerca del ministerio. El ministerio se trata de la gloria de Dios. De eso se trata el ministerio. El ministerio no se trata para que el hombre sea exaltado, sino para que Dios sea glorificado, Él obtenga toda la gloria en todo.
Acuérdense, Dios no comparte su gloria con nadie. Con nadie. En el libro de Crónicas hay una historia muy interesante ahí. En Segunda de Crónicas, si quiere apuntar para que lea después la historia ahí en el capítulo 26, la historia del rey Usías. En el versículo 15, este rey fue progresado, fue uno de los reyes que más progresó y que más tiempo duró en el trono. Y fue fuerte, vea, y en el versículo 15 dice que su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso, fíjate. Mas, cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Entonces, perdió la perspectiva. ¿Cuál era la perspectiva? Dios. Cuando tú lees ahí Isaías, y lo puedes conectar ahí, Isaías 6:1, cuando dice que vi, ya cuando estaba en el templo, vi el trono de Dios, vi la gloria de Dios, pero antes de que eso pasara, dice que primero murió el rey Usías. Cuando murió el rey Usías, el año en que murió el rey Usías, Isaías dice, vi yo sentado al Señor. O sea, a veces estas personas que se enaltecen, se enorgullecen, tapan la vista para que la gente pueda ver al Señor. Y ese es el peligro del ministerio. De que nos enorgullezcamos y comenzamos a pensar que esto es por mí. Que la gente viene por usted. Que la gente viene por mí. Ay, que yo soy muy dinámico, ay, que yo soy esto y nos olvidamos de que la gente debe venir por Dios y Dios debe ser glorificado en esto. Pero a veces hay personas que están ahí y están estorbando. Entonces es importante que yo deba entender esto y esto es para todos. Si estás en el ministerio o no estás en el ministerio, debe morir el rey Usías en tu corazón, sea cual sea. Y comienza a mirar al Señor. Comienza a mirar al Señor. Mientras ese rey no muera, ese es el rey que está gobernando y tú estás pensando en él y estás viéndolo a él, no vas a ver al Señor. Primera lección de liderazgo. ¿Cuál es? Cuando soy débil, soy fuerte. Mientras me queda poderoso, ¿ya? Entonces nunca vamos a poder ver la mano de Dios mover. Entonces, Dios es glorificado en nuestras debilidades. ¿Se acuerdan ustedes de una historia en el libro de Samuel? Imagínense usted esta historia. Un hombre grandísimo, ¿ya? Que hace ver a Shaquille O'Neal enano, por un lado, y por el otro lado el pueblo de Israel. Y este hombre sale todos los días y mándenme un contrincante a pelear conmigo. A ver, ¿para qué vamos a morir todos? Que nos arreglemos entre los dos. Este hombre con lanza, con espada, con escudo, con todo. Bueno, y del pueblo de Israel sale uno. A lo mejor no de casi 3 metros, pero probablemente 2 metros. Siempre igual pequeño. Pero con escudo, con todo lo que se necesita para pelear. Pero un hombre muy ágil, muy rápido para moverse. Y comienzan a pelear, ¡pum! Y mata al gigante. Wow, la gente dice, wow, increíble. Sí, a lo mejor Dios estuvo con él, no, pero él era grande también. Él tenía habilidad. Vea cómo se movía. Sabía artes marciales. Y la gente, en vez de glorificar a Dios, va a glorificar al hombre. Pero véalo ahora desde la otra perspectiva. Este mismo gigante gritando y sale un muchacho. Sin escudo, sin nada y con una onda. ¿Ya? Con una onda. No con una moto, ¿verdad? Sino con un conjunto para tirar piedras. ¿Ah? Y lo matan. Y la gente glorifica a Dios. Y el pueblo sale siguiendo a estos filisteos. Dice, con audacia. Porque vieron la mano de Dios en todo esto. Y Dios fue glorificado. Eso es la diferencia aquí. Dios no va a compartir su gloria con nadie. Él siempre debe recibir la gloria. Por eso David era un hombre conforme al corazón de Dios. Porque él entendía de quién era la gloria. No de él. Y cuando usted lee la vida de David en Samuel y en Reyes, usted se da cuenta que él tenía muy claro eso. Que el Señor siempre fue
y debe ser glorificado. Y el ministerio debe ser lo mismo. En el ministerio debe ser lo mismo. Hay una historia que relata el señor Warren Wiersbe que dice que él fue a una conferencia denominacional y dice que había un tremendo grupo cantando y cuando cantaba el vocalista salía fuego, llamarada, y la gente en éxtasis gritando. De repente terminó ahí todo lo demás y había coreografía y todo el asunto y terminó de cantar y toda la gente, wow, increíble. Se pasaron, qué tremenda coreografía. Y luego, y esto es verdad, y luego después sale un señor en una silla de ruedas, ya, le tocó a él salir y comenzó a cantar, en guitarra, nada más, pero comenzó a cantar acerca de Jesús. Y la letra decía, nadie se preocupa más por mí que Jesús. Y la gente comenzó a cambiar ese éxtasis que tenía ya producto de la euforia que se produjo ante la música, las luces, el fuego, las bailarinas y todo lo demás, y comenzó a caer en una actitud de adoración a Dios. Y nadie dijo, wow, qué manera, cómo canta, sino que todos dijeron cómo Dios nos ama. Porque ese es el asunto. Y a veces eso está ocurriendo hoy día en el ministerio. Muchos aplausos, aclamaciones, y se pierde la perspectiva de todo esto. Y fíjate, cuando el ministerio se convierte en una representación o en una actuación, entonces ya el santuario deja de ser el santuario y se convierte en un teatro. Entonces ya no vas a la iglesia, vas al teatro. Cuando la congregación se convierte en una audiencia, la adoración se convierte en un entretenimiento. Hay que entretener a la gente. Y el aplauso y la aprobación es lo que la gente está esperando. Esa es la medida del éxito hoy día. Pero el ministerio tiene que ver con la gloria de Dios. Es para la gloria de Dios. Su presencia se mueve en medio de su pueblo. Y cualquier persona que pueda venir, que a lo mejor no es creyente, va a ver a estos cristianos adorando a Dios y Dios va a tocar su corazón. Pero hoy día no, hoy día es que Él le toca el corazón y la gente piensa que el Señor lo tocó, no. Fue la emoción. Y entonces, pues, a Dios le gusta y le encanta trabajar en las debilidades de su pueblo. Para que cuando tú mires nunca digas, esto es el resultado de esto. No, esto es la obra de Dios. Y el único que debe ser glorificado es Dios. ¿Se acuerdan ustedes, Gedeón? 30,000, 32,000 son muchos. Son muchos. Y hoy día, ¿cuánto la gente quiere tener tanta gente? Dios dice, no, yo puedo hacer, con 300 puedo destruir un ejército de 1,000,000. Con uno. Y con ninguno yo puedo destruir un ejército. ¿Se acuerda el ángel? Pasó una noche y mató a 185,000. Entonces, Dios trabaja de esa manera. Y la gloria siempre debe ser a Dios. Otra cosa importante, que Dios es glorificado ¿cuándo? Cuando hay frutos. Vea lo que dice Jesús en Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hoy día hay demasiada gente juzgando todo a través de números. ¿Cuántos se salvaron? ¿Cuántos asistieron? ¿Cuántos esto? ¿Cuánto acá? ¿Cuánto allá? Números. Y como yo les he dicho, siempre los pastores se preguntan, ¿y cuánta gente tiene? Ocupados por los números. ¿Qué son los números? Son resultados. Pero los resultados nunca o no siempre indican fruto. Hay una diferencia entre fruto y resultado. ¿Cómo puedo yo conseguir resultados? Siguiendo estas fórmulas que hoy día existen de éxito. Manipulando a las personas. Usando las habilidades carismáticas que yo pueda tener. Les puedo bailar, les puedo hacer esto, les puedo aquello. Vamos ahí. Les puedo hacer un monólogo, pum, para que le lleguen. ¿Ya? Y entrelazo todo. Es lo que la gente usa. Pero no necesariamente es fruto. ¿El fruto qué es? El fruto es vida. El fruto viene de la vida.
Y la palabra de Dios es la que tiene vida. Cuando la palabra de Dios es sembrada en el corazón de la persona, eso va a producir fruto porque lleva vida. Y ese fruto va a permanecer y va a continuar y se va a multiplicar para la gloria de Dios. Usted enseña la palabra y eso lleva vida. Pero hoy día la gente está buscando resultados y quiere todo rápido. Por ejemplo, los pollos que ustedes se comen, ya si no los cría usted, esos pollos los hacen crecer en 45 días. Y por eso son todos gelatinosos. Pero la gente quiere todo rápido. Pero si usted quiere tener un roble en su casa, usted nunca lo va a ver. Necesita 200 años para que realmente alcance todo su crecimiento o la plenitud de su crecimiento. Ese es un fruto. Entonces, lo importante es esto, que si vamos lento y si va creciendo, lo importante es que usted esté creciendo hacia un carácter sólido, hacia un crecimiento sólido, maduro en el Señor. Y eso no es de la noche a la mañana, es un proceso. Entonces, es para la gloria de Dios y Dios está esperando fruto. Lamentablemente hoy día muchos ministerios están resultados. Y comienzan con la campaña de esto, y con la campaña de esto, y resultados, y resultados. Pero nos olvidamos de que esta es la obra del Señor. Es la obra del Señor. Ahora fíjate lo que también dice aquí. En el versículo dice, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. O sea, el apóstol Pedro dice aquí que los pastores no deberían hacer su trabajo por ganancias deshonestas. Ahora, esto es algo interesante, porque esto está implicando algo aquí. ¿Y qué es lo que implica? Que sí, probablemente ellos recibían una ganancia. Pero si no, ¿cuál es el peligro? Si no recibían nada, ¿para qué decir el apóstol aquí esto? Porque sí existía esto. El apóstol Pablo escribe en 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 17, dice ahí que a los ancianos dice de doble honor. Pareciera probablemente referirse no solamente al respeto, pero también se refiere a pago. A pago. La gente dice, no, es que los ministros no deberían ganar. Bueno, no ha leído su Biblia entonces, nunca. ¿Qué dijo Jesús en Lucas 10, 7? ¿A quién se los dijo? A los futuros pastores. ¿Quién eran los futuros pastores? Los discípulos. El obrero es digno de su salario. Entonces aquí lo que está advirtiendo esto es que existe una posibilidad que esa ganancia se vuelva en algo deshonesto. ¿En qué? En el hecho de que usted ya comienza a servir por esa ganancia. Entonces, si usted comienza a servir por esa ganancia, usted está perdiendo la perspectiva. Usted es un asalariado. Porque la gente ve que dice que no hay que ser asalariado. Sí, el asalariado es el que ve venir el mal y se va. Ese está por el dinero. Pero en cambio el pastor se queda. Yo he conocido personas que en iglesias, no aquí en este país, ¿ya? No sé si hay, pero no en este país. Llevémonos a otro país, a otro continente, en donde ellos dicen, no, ok, hay que cerrar, porque no está entrando dinero. ¿Y sabes lo que hacen? Venden todo. Y ellos se van con el dinero. Venden todo. Aquí nada de lo que está aquí está a nombre de una persona. Aquí el pastor no es el que firma los cheques. Bueno, ya no se usan cheques, pero el pastor no es el que firma los cheques. No. Y eso es algo que uno debe tener en cuenta, porque a veces el problema es tener el sentido de que yo debo ganar más. Y si no me dan eso, entonces busco un lugar donde me lo den. ¿Ya? Entonces dice aquí, hey, con ánimo pronto. Si va a servir, está dispuesto a servir,
¿ya? Independiente de la compensación financiera o no. Y si el Señor lo llamó, ¿ya? Entonces Dios va a ir proveyendo aquí. La advertencia aquí es que el ministerio a veces se vuelve muy profesional. Entonces los que están en el ministerio están ahí porque son profesionales de su área, pero no son hombres a lo mejor llamados por Dios. Entonces como son profesionales, a veces les quiere pagar como si fueran profesionales. ¿Para qué? Para mantener el estilo de vida que tienen, ¿no? Vidas sencillas, deseos sencillos, dietas sencillas. Pastor, ministro. Porque si la iglesia es pequeña, ¿usted cómo se le ocurre? Estar tratando de sacarle, ¿ya? Cada pelito, cada cosa a la gente, no. Entonces dice, tenga cuidado con esto. No ponga énfasis en el dinero. No se vaya a prostituir por el dinero. No vaya a prostituir los dones de Dios por el dinero, para enriquecerse usted a sí mismo. El apóstol Pablo lo dice en 1 Timoteo 3:3, que debe tener cuidado con las ganancias deshonestas. Ganancias deshonestas. Tiene que tener en cuenta eso. No sea codicioso, dice, ganancias deshonestas. A veces ese es uno de los grandes peligros que hoy día existe. Entonces, la gente siempre está hablando y criticando. Yo sé, hay personas que lamentablemente abusan de eso en el ministerio. Y ya no es suficiente andar en bus, ya un carro, y ya no es suficiente un carro de hace 20 años, no, del año, y ojalá huele. Entonces hay que tener en cuenta eso. El ministerio no está usted por el dinero, sino usted está porque Dios lo llamó. Y si Dios lo llamó, Dios va a proveer. Y ahí es donde a veces existe ese problema. Los cristianos a veces no están viendo el ejemplo en la vida de los líderes. Entonces se idealiza algo que no debiera ser. Pues yo no te puedo enseñar a ofrendar y a confiar en Dios si yo no lo estoy haciendo. Y a veces, es que usted me dice eso nomás, sí, porque yo lo he vivido. Aprender a confiar en Dios, aprender a depender de Dios. Y eso es algo muy importante aquí. Vivir confiando en el Señor. Y no vivir y estar en el ministerio amando el dinero. El problema no es el dinero, Pablo dice ahí en Timoteo capítulo 6, es la raíz, dice, de los males el amor al dinero. Ahí es donde está el problema. Me encanta el dinero. Ese es el problema. El líder debe ser no libre del dinero, sino libre del amor al dinero. Ese es el asunto. Y si hay, bueno, gloria a Dios. Porque a veces pasa. Y Dios permite llegar a esas situaciones en donde hay escasez. Y Pablo dice, me he acostumbrado, he aprendido. No, o sea, no quiere decir que yo soy Pablo, así que yo, no, tuvo que aprender a tener y a no tener. Pero no por eso dejó de hacer lo que el Señor lo había llamado a hacer. Entonces, generosidad y sencillez debe ser parte de los estilos de vida del pastor. Sencillez. Amar a Dios y usar el dinero. Nunca al revés. Nunca al revés. Entonces, dice aquí que usted y yo debemos tener cuidado, los pastores. Una de las cosas que a veces ocurre es que no hay contentamiento. Si Dios no es el centro de su vida, usted nunca va a tener contentamiento. No importa lo que usted gane, siempre va a querer más. Una vida que es feliz, una vida que es plena, es una vida que está completamente entregada a Dios. Con todo, dependiendo completamente de Dios.
Un escritor del siglo XVI escribió esto. Dice, vuelvo a repetir que el hombre que no está dispuesto a soportar la pobreza pacientemente, inevitablemente se convertirá en víctima de una perversa y despreciable avaricia. Entonces uno debe tener en cuenta eso. El ministerio es algo que Dios nos llama a hacer y Él se va a encargar. No avaricia. Entonces por eso la gente cuenta cabezas. ¿Cuánto hay? No. Es el Señor. Dios guía, Dios provee. Si usted es avaro, usted va a estar constantemente insatisfecho. Si usted confía en el Señor, depende de Él, usted va a estar satisfecho. Entonces la gente a veces, lamentablemente dice, ay, cuando sea rico, y no lo es. ¿Para con Dios? Porque sí es rico para los hombres, pero no necesariamente quiere decir que es rico para con Dios. ¿Se acuerda que Jesús lo dijo? Entonces, en el ministerio es eso. Lamentablemente, muchos falsos maestros y personas que abusan de eso. Pero eso no quita lo otro. No quita lo otro. Entonces, Pablo aquí, Pedro le dice, cuidado. No lo haga porque hay dinero. O solo por dinero. O por ganancias deshonestas. Y comienza ahí a meter a la familia y comienzan a pagarle al tío, comienzan a pagar a la abuelita para tener dinero. Pagarle a ellos, no. El ministerio es algo que Dios nos llama y Dios provee. ¿Y cómo provee Dios? En forma milagrosa. Yo abro el refrigerador y está lleno un día. No. Ha pasado, un día me pasó. Sí, pero pasé la llave a alguien y de repente, pum, llegué. Pero el punto es que Dios nos usa. Dios nos usa. Y eso es algo muy importante. Y usted debe mirar y debe observar. No hay excusas para no dar. No hay. Porque eso es un asunto entre usted y Dios. Todo lo demás es porque sencillamente no lo quiere hacer. Entonces el pastor debe aprender a vivir vidas sencillas. Pero también dice aquí, el versículo 3, que no debe hacerlo como teniendo señorío. Dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces usted debe hacerse una pregunta en el ministerio. ¿Qué es que está buscando usted? ¿Usted está buscando responsabilidad o autoridad? Poder. Ahora, aquí esto qué quiere decir? Que sí había cierto grado de autoridad que tenía el pastor sobre la gente, dada por Dios. Pero dice ella, esa autoridad nunca se puede transformar en una dictadura. La iglesia no tiene dictadores, sino hombres que han sido llamados por el Señor para cuidar el rebaño y para ser ejemplo aquí. Por eso dice, no haga su trabajo como teniendo señorío. ¿Por qué? Porque las ovejas no son suyas. No son suyas. Nosotros estamos ahí cuidando lo que no es de nosotros. Es del Señor. Y sí, lo tomamos como nuestro, porque el Señor nos ha dado esa responsabilidad de hacerlo y debemos hacerlo de la mejor manera, pero nunca perder la perspectiva de eso. Debe servir como ejemplo. Yo creo que ningún pastor puede demandarle a una persona hacer algo que él no hace. No debe. Si no lo hace, no lo pida. En todas las áreas de nuestra vida. El Señor dice que usted debe hacerlo siendo ejemplo. El dictador dice, esto es lo que vamos a hacer. En cambio, el pastor, vamos a hacer esto juntos. Vamos a estar, vamos a ir, vamos a hacer esto. Lo mismo para los esposos, en sus casas, para los papás. Dios no los ha llamado a ser dictadores en sus casas, sino a ser siervos. Es lo que Dios los ha llamado a hacer. Sirviendo y dirigiendo en amor con el ejemplo.
Lamentablemente hoy día en muchos hogares cristianos esto pasa. Ahora, ¿cuál es el ejemplo que tenemos que seguir? Filipenses, capítulo 2, vamos a ir rápidamente. Versículo 5. Este es el ejemplo. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El verso 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Aferrarse, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahora, aquí el apóstol dice que Jesús no se aferró. O sea, Jesús no se aferró a los privilegios y a las prerrogativas que tenía la deidad, sino que se despojó de su gloria. Y él dice que vino y se hizo carne, tomó cuerpo, se hizo semejante a los hombres, en forma de siervo, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, el Señor tomó esta forma de siervo, ¿ya? Y su deidad quedó oculta ahí, y se hizo hombre. Cuando pudieron ver un poquito los discípulos de eso es cuando el Señor se transfiguró delante de ellos. Era lo que Él era realmente. Y es el ejemplo, dice que no se aferró, sino que sencillamente Él se despojó. Se despojó de esto. Entonces, el ejemplo de Jesús nos muestra esta visión. ¿Cuál visión? De ser un siervo líder. ¿Qué significa ministerio? ¿Qué significa hacer ministerio? Significa que usted primero debe seguir a Cristo, usted es líder, y segundo usted debe inducir o llevar a la gente a Cristo. A Él debe llevar a la gente. Servimos a los demás, los ayudamos a los demás, ¿con qué propósito? Para que Cristo sea revelado cada día más en ellos. Para que cada día el carácter de Cristo se vea en ellos, en la manera en que se ve en mí. Y esto tiene que ver no por imitación, esto tiene que ver por encarnación. Tenemos que hacernos uno con Él. Seguir ese ejemplo. El ejemplo de Cristo Jesús. Imagínese, usted ha caminado toda esta vida y caminando, siguiendo siendo más como Cristo, y cuando llegue, ¿ya?, a la presencia del Señor, va a haber toda esa bendición, todo lo que significó. La santidad, ¿qué es la santidad? La santificación. Es el proceso de seguir a Cristo, ese es. Y mientras usted sigue a Cristo, va a ser transformado por el Espíritu Santo a la semejanza de Cristo Jesús. En 1 Corintios, en capítulo 3, o 2 Corintios, capítulo 3, versículos 17 y 18. Este es el trabajo. Llevar a la gente para que sea más como Cristo. Eso es hacer. No es para que sean más felices ni que se sientan mejores, no, que sean más como Cristo. El pastor no es un conferencista que simplemente pasa información de la Biblia. El pastor es una persona que conoce a su gente, busca ayudarla, y la manera en que lo hace es entregándole la palabra, enseñándoles el consejo de Dios. Pero para que esto sea eficiente, para que esto realmente pueda lograrse, el pastor debe estar en medio de la gente. Ahí, para conocerlos. No aislarse. No, debe estar ahí. Entonces, este es el llamado. Jesús va trabajando en nosotros, va transformando nuestra vida cada día más a la imagen de Él, y nosotros vamos guiando y llevando a la gente. También para que ellos sean más como Cristo. Esposos deben pastorear a su familia, cuidando de ella, velando por ella, cuidando de sus necesidades. Esposos deben considerar siempre esto como un privilegio. No, ¿y por qué yo? Que trabaje. Es su responsabilidad. Es su responsabilidad, hombre. No es responsabilidad de ella. Es su responsabilidad mantener, trabajar.
Es su responsabilidad. Y debe tomarlo como un privilegio y decir, gloria a Dios, que Dios me dio esa bendición. Usted no tiene ninguna mantenida en su casa. Es su esposa. Lamentablemente hoy día, el concepto de matrimonio lo reducen solamente a eso. No, es un privilegio que Dios nos da. Esposo debe hacer que su familia sea su prioridad y que sea con entusiasmo. Qué bueno que voy a llegar a la casa para estar ahí, compartir con mi familia. Esposo debe ser un modelo de integridad de su familia. Es ejemplo. Que usted siga a Cristo y ellos puedan ver aquí. Y por último también debe amar y decírselo a su familia. Que su familia sepa eso. A través de, no solamente verbalmente, sino también cómo lo hace. Entonces es una gran responsabilidad. Ahora los pastores van a tener una recompensa, sí. Fíjense, terminemos aquí, versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hay una recompensa en dos áreas. Una tiene que ver con el aquí, y una tiene que ver con el un poquito más adelante. El apóstol escribe a los tesalonicenses, en primera de Tesalonicenses, capítulo 2, dice, vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. ¿Cuál es la primera recompensa que el hombre puede ver? Es ver que tú hiciste una diferencia. Ver vidas transformadas. Que tu vida realmente hizo una diferencia. Y que hay gente que ha recibido al Señor, que ha crecido, que ha madurado y permanece, y estos también están creciendo y están alcanzando a otros. Es increíble saber que el Señor te ha usado para impactar otras vidas. Entonces, lo primero, para ayudar a fortalecer a otros creyentes, para ayudar a consolar a otros creyentes. ¿Y cuál es la responsabilidad que viene, o el premio que viene después de eso? Es que Dios te va a dar más responsabilidad. Si has sido responsable en lo poco, Dios te va a dar un poquito más. Pero eso es la recompensa. Y la perspectiva es en lo que el Señor nos va a dar. En lo eterno. Si nosotros estamos solamente mirando eso, perdemos a veces el enfoque. Y nos podemos desanimar. No, nuestra recompensa también viene de nuestro Señor. Cuando venga el príncipe, fíjense, ahí está el príncipe de los pastores. Él es el príncipe. Y habla aquí de coronas. ¿Ya? Fíjate, aquí habla de esta corona de gloria. Hay diferentes coronas descritas en la Biblia. Si son literales, simbólicas, el asunto es que Dios nos va a premiar. Para todos aquellos que hemos sido fieles en cumplir el llamado que el Señor nos ha dado. Dice aquí, hey, porque tuviste 5,000 vas a tener más. No. Dice, si usted hace esto, grande o pequeño, es fiel en esto, el príncipe de los pastores va a premiar su obra. No la obra de otros, no, su obra. Esta corona que es eterna. Entonces es increíble pensar que el Señor nos va a recompensar. Es increíble. Y si uno no tuviera esa perspectiva, probablemente el líder, el pastor, se podría desanimar. ¿Por qué? Porque hay una presión en muchas áreas en su vida, ¿ya? Como ministro. Por ejemplo, usted tiene que simpatizar con la gente. Y eso ya es una presión. Usted tiene que aconsejar a la gente. Usted tiene que reprender a la gente. Usted tiene que amonestar, enseñar, disciplinar, advertir. Esa es una gran presión. Y a veces esa tarea no suena muy grata. Pero ahí es donde uno confía en el Señor. Si usted es fiel en eso, Dios dice, vas a recibir tu recompensa.
En Apocalipsis 2:23 dice, el Señor recompensará a cada uno de ustedes según sus obras. Ahí es donde está la recompensa. Y si Dios nos da más responsabilidad aquí, yo creo que también nos va a dar más responsabilidad en la eternidad. A cada uno de nosotros. Entonces, concluyamos. Los líderes de la iglesia, ¿qué deben hacer? Ser pastor es ser un mayordomo. Administrar lo que el Señor le ha dado. Debe hacerlo amorosamente. Debe hacerlo motivado, ¿ya? Por amor. El motivo del ministerio, la motivación del ministerio es amor. El líder, el pastor, debe alimentar a las ovejas. Ese es su primer trabajo. No entretener a las ovejas, alimentarlas. Es atender a las ovejas, guiarlas, nutrirlas, cuidarlas, advertir de los riesgos. El pastor debe ser un sirviente dispuesto. Estar ahí, sirviente, dispuesto aquí. Su motivación es responder al don que Dios le ha dado y el amor a Dios. Ahí va su motivación. El pastor nunca debe hacer su trabajo por ganancias deshonestas. No es su motivación. Y eso es algo muy importante en este tiempo aquí. No tomando el señorío sobre la gente. Las ovejas no nos pertenecen. A veces ese es uno de los grandes problemas que nosotros podemos ver. A veces las denominaciones se transforman en los dueños. ¿Ya? El pastor no puede hacer nada que no esté en acuerdo a lo que la denominación dice, porque si no va saliendo. Y esa es la libertad que nosotros tenemos en este movimiento, de ser guiados por Dios, por su palabra y el Espíritu Santo, entendiendo que somos de Él y que esta es su iglesia. Y que Dios a cada pastor le da su visión y la forma. Podemos tener similitudes, ¿ya? Similitudes, pero debemos tener en cuenta que Dios no está buscando uniformidad, sino unidad. Y es totalmente diferente. Entonces el pastor debe entender eso, que no son su gente. ¿Ya? Ah, es que usted salió de mí, así que ríndame y mándeme el 25% de todo. No, no. Los pastores deben servir siendo ejemplo, no dictadores. Un hombre dijo que el ministro debe, ¿ya? Debe entregar la verdad a cada persona, pero debe ser ejemplo de la verdad que está declarando a esa persona. Pero yo podría hacer eso, si yo no lo vivo. ¿Y cuál es nuestra recompensa? Yo no sé si usted está esperando alguna recompensa. Yo creo que las palabras de nuestro Señor Jesucristo nos muestran. ¿Cuál es? Dice, bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Yo miro atrás y veo pastores que me ayudaron a crecer y a madurar. Y oro por ellos para que lo siga haciendo y que yo también pueda seguir haciendo lo mismo, siguiendo el mismo ejemplo. Veo la recompensa que el Señor tiene y oro al Señor para que me ayude a ser fiel, a mantenerme fiel, en integridad, honestidad, completo aquí. Oro al Señor para que siempre sienta ese placer y ese deseo de estar haciendo lo que Él me ha llamado a hacer. Enseñar, instruir, ayudar. Y es algo que usted puede hacer. La gente a veces se pregunta, pastor, ¿qué puedo hacer? Tengo problemas de depresión, pastor. ¿Qué puedo hacer? 10 consejos les voy a dar. El primero es, haga algo por alguien. Y eso repítalo por 9. Y se va a sacar su depresión. Porque usted va a estar mirando a otros y no a usted. El problema a veces nos deprimimos porque solo nos miramos a nosotros. Ay, pobrecito yo. Ayude, haga algo por alguien. Y luego eso repítalo.
Y ahí se dan cuenta cuál es el enfoque aquí. Pero sabe también, me duele mucho ver que hay personas que estuvieron con uno en el ministerio que ahorita ya no están sirviendo. No solo aquí, en otros lugares. Y oro para que el Señor los restaure. Por ello. Si ustedes se han fijado en la armadura que Dios muestra en la Escritura, no hay armadura para la espalda. Es todo de frente. Y siempre los que se quedaban atrás en las peleas eran capturados por los enemigos. El asunto es que Dios tiene que ir avanzando. Y usted tiene que ir hacia adelante, no hacia atrás. Esperemos a ver si se lleva algún carro. Ahí quedaron todos los carros ahí, no se preocupen. No son nada. Entonces es importante orar por aquellos que dieron la vuelta. Porque están ahí a expensas del enemigo. Lamentablemente pasa. Uno ve durante todo este tiempo el ministerio se da cuenta de eso. Y el problema no es que es algo que va a terminar. Va a seguir y usted va a seguir. ¿Qué hago? ¿Me deprimo y me quedo, me detengo? No, yo sigo. Y sigo mirando al frente. Miremos hacia arriba, porque de allá viene la recompensa. Sigamos puestos los ojos en Jesús y descansemos en el Señor. Esta es la responsabilidad que Dios me ha dado y para mí es un privilegio ser su pastor. Espero que también sea así. Si no, se aguantan. No. Pero ese es lo que hay, dijo. ¿Ah? Pero es una bendición. Y el poder ver la obra que el Señor está haciendo. Cuando comenzamos con Oscar en los estudios y ver ahora lo que el Señor ha hecho, es ver. Y ahí es como decía yo, ver que el gozo y la gloria es ver las vidas transformadas. ¿Ya? Vidas transformadas. Si son 100, son 200, eso da lo mismo. Lo importante es ver que la obra del Señor está siendo hecha. Así que cuando ores, acuérdese de orar por el pastor. ¿Ya? De orar por el pastor. Oremos, Señor, gracias te damos por tu amor, agradecemos tu bendición y oramos, Señor, para que tú continúes trabajando en nuestra vida, Señor. Oramos, Señor, para que tú a nosotros como pastores, líderes, nos hagas más con un corazón como el tuyo, para poder guiar e instruir a la gente, para llevarla a través de todo el consejo de Dios, para ver vidas, Señor, transformadas, milagros hechos en sus vidas, Señor, increíbles, sabiendo que es tu obra y no la obra de un hombre. No es un programa, no es un plan, sino que es la obra de tu Espíritu Santo y tu palabra, transformando, salvando, alcanzando. Y saber que tú estás ahí para escucharnos. Ayúdanos, Señor, a reconocer nuestra incapacidad. Ayúdanos a entender que cuando somos débiles es realmente cuando somos fuertes. Dependemos de ti. Ayúdanos, Señor, a que nunca haya un corazón que esté sirviendo por dinero, Señor. Ayúdanos, Señor, a que lo más importante sea siempre, Señor, hacer la obra que tú nos has llamado a hacer y confiar en que tú eres el que guía y el que provee para todas nuestras necesidades, Señor. Y ayúdanos a aprender a tener y a no tener, y a tener contentamiento en cualquiera sea nuestra circunstancia. Oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo nos llene en esta mañana, nos anime, que levantes hombres, mujeres, Señor, para servir en gratitud a lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, Señor, oramos. Ponemos, Señor, esta semana que comienza en tus manos y oramos para que tú, Señor, te glorifiques a través de nuestras vidas, que nos uses
y que nos dé, Señor, lo que necesitamos. Da consuelo, da trabajo al que no tiene, da fuerza al débil, salud al enfermo. Y ayúdanos, Señor, a seguir adelante con tu ayuda, en tus fuerzas, con tu poder, con tu Espíritu Santo. Te lo pedimos, Señor, esta mañana y te damos toda la honra, toda la gloria al único y sabio Dios, al Creador del cielo y de la tierra, al que sostiene todo esto y al que sostiene nuestras vidas. Te agradecemos y oramos, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén.